compañeros, somos pares, Benjamín Robles, un servidor, Edith, su compañeros de la dirigencia del Partido del Trabajo aquí en Huatulco, en la región y en el estado. Y fíjense que estaba yo pensando ahorita, mientras escuchaba la intervención, José María Aznar fue presidente de España. Es una cosa curiosa porque es presidente de una monarquía, ¿no? Yo todo mi respeto al pueblo español, pero están muy atrasados. Todavía piensan que alguien es diferente, un ser humano es diferente a otro por su nacimiento, por su color de piel. Es el colmo de la barbarie en pleno siglo XXI que alguien piense que hay nobles que tienen derecho a que el pueblo los mantenga por rascarse el ombligo. Y sí, los reyes no sirven ni de adorno, son bastante feroces. Entonces la verdad es que pues, es una carga al pueblo español. Y este hombre, que viene de un partido de la derecha, el Partido Popular, surgió el franquismo, que tiró a la República con un golpe de Estado. Aznar quiere decir el que cuida burros, por eso son los paniaguados tan allegados a él, por eso lo admiran tanto. Creo que se cuida a sí mismo también. Entonces, este hombre dice que no tiene que ofrecer disculpas al pueblo de México, porque dice que López Obrador no tiene apellidos mayas o mexicas, no se entera, es un ignorante, que no se entera que impusieron los nombres españoles a sangre y fuego, que no importaba tu nombre, tu físico, tu origen, tu nacionalidad, sino, no, yo me llamo cualquier nombre, zapoteco, por ejemplo, no, tú te llamas Juan Pérez, y se acabó la discusión. Yo soy muy respetuoso de las creencias de nuestro pueblo, pero la religión católica se impuso a sangre y fuego, en la Alameda, en el corazón del país. Hay una placa a un lado de lo que fue el Museo de la Pinacoteca, dice aquí fue el quemadero. Ahí le prendían fuego a mujeres y hombres acusados de herejía o de lo que les diera la gana, porque los pueblos tenían sus dioses, su religión, su lengua, su tradición que conserva. El pueblo de Oaxaca es poderosísimo por sus ricas raíces ancestrales, culturales, importantísimas. A mí me gusta siempre venir mucho a Oaxaca, sin agravio de los demás estados de la República, igual que el compañero presidente, porque es una fiesta, hombre, además el pueblo de Oaxaca es muy revolucionario, está con todo, con la Cuarta Transformación, y desde aquí le mandamos a José María Aznar la recomendación de que lea el libro de Bonfil Batalla de México Profundo, para que se entere un poco, porque hasta el señor Jorge Mario Bergoglio, conocido como Papa Francisco a nombre de la Iglesia Católica, ofreció disculpas a nuestro pueblo, y no hay desdoro en que ofrecieran una disculpa. El compañero presidente esta semana fue con el pueblo yaqui, que solo ha recibido amor, solidaridad, compromiso, servicio de nuestro gobierno, y fue el compañero presidente a ofrecer una disculpa por la represión, por la barbarie, por el genocidio desarrollado por el gobierno de Porfirio Díaz. Nada más lejano a nuestro movimiento Porfirio Díaz. Es el abuelito de los paniaguados, nada que ver con nosotros. Y a nombre del Estado mexicano ofreció disculpas porque hay muchísimos agravios, injusticia, barbarie que ha existido en nuestro país. Bueno, va a tener que ofrecer disculpas por el cabeza hueca de Fox y su gobierno, por el comandante Borolas, que usurpó la presidencia, por Peña, que saqueó a la nación y remató el patrimonio al extranjero. Pero no solo se hace eso, sino se recupera, como aquí Benjamín lo ha planteado. Se va trabajando para ir construyendo un país de libertades y de justicia. Efectivamente, el dictón indica que el día de hoy se entregará la iniciativa en reforma eléctrica, una reforma constitucional, que lo único que busca no es recuperar el monopolio, con lo cual yo estaría de acuerdo. ¿Por qué no vamos nosotros a garantizar que una empresa pública dé el abasto de electricidad al país? ¿Por qué no? Es el futuro del desarrollo económico. No va a existir empresa más poderosa en México que Comisión Federal de Electricidad, más que Pemex, más que Pemex. Dicen que el petróleo ya no sirve y en Gran Bretaña andan batallando para llenar sus autos porque hay un desabasto. No les han informado que todo se debe mover con electricidad.
eso todavía va a llevar un tiempo. Entonces, la reforma lo único que busca es mantener 60-40. ¿Con privilegios para Comisión Federal? No, con libre competencia, porque hoy las empresas extranjeras son subsidiadas, no pagan el uso de la red de distribución, se les paga el precio más alto de la tarifa. Bueno, aquí en la zona del Istmo han hecho tropella y media con los dueños de las tierras donde están los generadores de energía eólica, y les pagan lo que les da la gana, cuando les da la gana y como les da la gana. Entonces ha habido atropellos mayúsculos, y los hipócritas de la derecha hablan de energías limpias, de energías rapaces. Nosotros tenemos energía limpia con hidroeléctricas, con termoeléctricas, con energía nuclear, solo por citar algunos ejemplos. Alemania, que tanto lo promueven, tiene 8% de producción con carbono de su electricidad. No tiene ni una gota de petróleo, le ha tenido que meter a otras tecnologías. Entonces, es muy importante esta reforma para fortalecer a Comisión Federal de Electricidad, y justo el lunes se cumplió un aniversario de la nacionalización de la industria eléctrica desarrollado por López Mateos, y él alertaba que vendrían mexicanos traidores a la patria que buscarían entregar al extranjero lo que pertenece a nuestro pueblo, y nosotros estamos buscando recuperar todo lo que es del pueblo para ponerlo al servicio del pueblo. Y yo no me alargaré, quiero compartirles que ayer estuvimos, por cierto, Benjamín y yo, en la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. Se llegó a un acuerdo unánime, nadie votó en contra, que yo me acuerde, para que el señor Lorenzo Córdoba sea invitado al Pleno de la Cámara para que nos explique por qué quiere casi 19,000 millones de pesos de presupuesto, para que nos diga por qué quiere 4,000 millones para la revocación o ratificación del mandato, porque hicimos una ley secundaria en el Congreso, y la gente va a contestar sí a cualquiera de las dos preguntas. Sí quiero que se vaya López Obrador, nuestro compañero presidente, bueno, pues vota sí. Sí quiero que termine su mandato en octubre de 2024, vota sí. Tienes las dos opciones. Lo revocas o lo ratificas. Y yo le agradezco mucho a Benjamín, que le pueden criticar cualquier cosa, menos que no sea muy trabajador, muy comprometido, y que tiene un sentido de la oportunidad enorme y las agarra, las pesca bueno. Y cuando hablamos de los comités municipales de apoyo al compañero presidente, dijo, pero es buenísima idea, vámonos, y ahí está. Hoy vamos a tomar protesta de comités municipales, lo cual es muy importante, porque el compañero presidente merece todo el apoyo, todo nuestro respaldo, y convocar a la gente. Estamos aspirando, fíjense si no somos ambiciosos, estamos aspirando a que haya más de 30 millones de votos, más de lo que tuvo en la elección constitucional. No, si no se alcanza, no sería ningún fracaso, nada parecido, porque la derecha de todo dice que ganó cuando no gana nada, pero sí queremos que haya más participación, inclusive, que en la elección de 2018. Entonces, la formación de esos comités municipales es muy importante para difundir, para informar, para orientar, y la comparecencia de Lorenzo Córdoba para que no salga con su batea de babas, como fue en la consulta del 1 de agosto, de que no le dimos el dinero suficiente y por eso no puso las casillas. No, pide casi 11,000 o 12,000, ya no me acuerdo, millones de pesos, solo para sus chuchulucos, para sus gastos fijos. Es muy austero el amigo, pues es inaceptable. Y ahí yo creo que va a tener una reunión difícil con todos los grupos parlamentarios. Yo me imagino que no lo va a defender nadie, o a lo mejor sí lo defienden los paniaguados, yo no sé, pero francamente ese órgano electoral no le sirve a nadie, que es la otra reforma constitucional que el compañero presidente va a enviar. Yo creo que el año entrante lo de hacer otro INE, otro tribunal, que son una pandilla de atracadores. Por cierto, hoy, en unas horas más, toma protesta nuestro compañero Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, lo cual nos da mucho gusto, porque hicieron todo para robarle el triunfo y para violentar la voluntad popular del pueblo de Michoacán, pero Silvano Aureoles se lo chocó la roca políticamente hablando, el pueblo lo repudia y en unas horas toma protesta Ramírez Bedoya. Así es que nos da mucho gusto, desde acá le mandamos un abrazo, y termino planteando, nosotros, no es para nadie
una noticia nueva, que nuestro compañero Benjamín Robles aspira a lograr la candidatura del movimiento. Nosotros vamos a ir unidos, ¿no? Nosotros estamos apostando a la fortaleza del movimiento, y Benjamín quiere ser el candidato de Morena, PT y Verde a la gobernatura de Oaxaca. Esa es su disposición, ese es su interés, esa es su legítima aspiración. Ya ha trabajado muy duro y van a ser la Pejoski, les digo yo, de Maldoso, y quien salga adelante será quien encarne la candidatura, ¿no? Yo celebro mucho que vayamos en esa ruta, y yo en su momento, falta un ratito, pero en su momento sí estoy con la determinación de ser precandidato a la presidencia. Voy a ser, o sea, yo voy a estar ahí también buscando ser el relevo del compañero presidente López Obrador. Y voy a decir una cosa, quiero cerrar con algo que no he dicho en ningún lugar. Yo reconozco por ejemplo, Claudia Sheinbaum, a una compañera muy valiosa. Es una mujer excepcional, muy formada, de izquierda, que se ha entregado al gobierno de la capital del país, haciéndolo, a mí me parece, de manera extraordinaria. Su obra pública es notable y su dedicación y amor al pueblo evidente. Marcelo Ebrard ha hecho un trabajo extraordinario como canciller. Está ni mandada a hacer esa posición, la reunión de la CELAC, el tema de las vacunas, que no es de su resorte y que él se ha metido en serio a resolverlo, toda la representación dignísima que ha hecho de nuestro gobierno en nuestro país. Es un compañero, su comparecencia en el Senado, brillante, la verdad, es un compañero muy talentoso. Monreal, otro posible aspirante que ya dijo que él tiene todo para hacerlo, es un compañero con una experiencia política extraordinaria, ha sido gobernador de Zacatecas, delegado, ahora se le llama alcalde de Cuauhtémoc, senador 3 veces, diputado federal, líder de Morena en el Senado. Destacadísimo compañero. Y alguien me podrá preguntar, ¿y entonces tú por qué aspiras? Simplemente porque creo que yo represento una opción diferente. Si el pueblo decide profundizar esta revolución sin violencia, me parece que no hay nadie más adecuado que un servidor. ¡Bravo! Sin arrogancia. ¡Bravo! Lo digo con franqueza, porque pues yo tengo un perfil muy cercano a la gente, de mucho compromiso. Estoy muy claro que, por ejemplo, no hemos podido ni restablecer los derechos laborales del pueblo de México del siglo XX. Antigüedad en el empleo, vacaciones, aguinaldo, pensión, jubilación, ni eso hemos logrado todavía. Eso hay que recuperarlo. Recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, ferrocarriles, petróleo, todo, y ponerlo al servicio del pueblo. Hoy el compañero presidente, creo que ayer encabezó una reunión para discutir el tema del litio. ¿Lo nacionalizamos o no? ¿Qué camino le damos? Yo creo que es por ahí. Y creo que, digo, no me voy yo a elogiar, elogio en boca propia es muy vituperio, pero sí diría que represento una opción de profundización de esta revolución sin violencia, y por eso es que legítimamente aspiro y que estaré buscando ser el relevo del compañero presidente, y quien decida la gente, porque nosotros no somos el PRI, va a decidir el pueblo, y quien decida la gente, yo voy a apoyar, yo seré un factor de unidad, porque además cierro el largo comentario, compañero presidente es un gigante, es un monstruo, y cualquiera de los que he nombrado, yo incluido, o algún otra compañero o compañero, no quiero ser excluyente, yo no soy quien hago la lista, pues cada quien decidirá quién quiere ser o no relevo del compañero presidente. Necesitamos de todas y de todos. Nadie puede por sí mismo sacar adelante, sobre todo del pueblo, pero de todas las compañeras y compañeros. Yo cierro, ayer lo comenté, yo lo reitero, si yo fuese candidato, invitaría a mi gabinete, a Claudia, a Marcelo, a Monreal y a muchas otras compañeras y compañeros valiosos, no por conveniencia, no por convicción, porque creo que necesitamos de esa unidad. Y no lo digo tampoco porque digas que tú no vas a ganar, entonces ya estás pidiendo un espacio. No, me da lo mismo. Nosotros estamos por la transformación del país. Y estoy convencido de que la unidad se construye con hechos, con compromisos, con suma de esfuerzos y no con discursos. Entonces, estoy muy contento, estuve hace varios meses aquí en una reunión muy buena de compañeras y compañeros, y como ya aquí se comentó, vamos camino a Pochutla,
Nos da mucho gusto platicar con los representantes de los medios en este lugar. ¿No? Estamos a sus órdenes para las preguntas que hagan. Muchas gracias. Si hubiese preguntas, es el momento. Compañeros de los medios, su turno. Gracias. Diputado Fernández Noroña, he seguido muy atentamente sus acciones también allí en el Congreso, y me llama mucho la atención, medio de comunicación, ¿cuál es o cómo nos podría explicar cuál es el secreto que tiene usted para mantener la ecuanimidad, como la última vez que está usted en la tribuna y una diputada panista interpelando y usted sin perder un ápice de calma y de tranquilidad, ni utilizar ningún lenguaje obsceno como lo hace? ¿Cuál es el secreto para no tener el hígado inflamado y soportar eso, esas injurias y todo lo demás que hace la oposición? Me llama verdaderamente mucho la atención la calma y la ecuanimidad de ya no ser beligerante o responder de otra manera violenta, así lo estén violentando. He seguido su trayectoria, otros tiempos de las protestas, suelo y todo lo demás, y ahora veo un diputado federal con mucha ecuanimidad. Explíquenos cuál es su secreto para no perder la calma, ni siquiera despeinarse. Gracias. Y a las benditas redes sociales, porque la pregunta que hace el compañero periodista no tiene nada que ver con las notas de prensa sobre esa comparecencia del secretario de Hacienda, que fueron vulgares, mentirosos, intrigantes. Cualquiera que vea el video se da cuenta que lo que sucedió es lo que pregunta al compañero, y no a la inversa, que dijeron que yo había injuriado. Yo he sido cuidadosísimo en tribuna. A mí se me pone el hígado así, como dices, antes de subir a tribuna los oigo y no los aguanto. Pero ya en la tribuna es muy importante y no es fácil no caer en sus provocaciones y no desviarte, porque es demasiado. Lo reclamamos en la Junta de Coordinación Política de este miércoles, que pues, pareciera armado. Dijo Acción Nacional que no es armado. Yo creo, no me alargo, simplemente pues hay que centrarse en el mensaje que uno quiere mandar. No es fácil, a veces no se logra del todo, pero es la convicción, la claridad, el compromiso y saber que están pues provocando y haciendo un uso perverso de las compañeras, porque más somos pares, somos seres humanos, todos merecemos respeto a nuestra dignidad como tales, y se ha estado haciendo un uso perverso de la violencia que ha habido contra las mujeres. Para cualquier cosa tú les respondes y ya dicen violencia política de género. Yo le dije a Rosario Robles que era una corrupta. Violencia política de género, está en la cárcel por corrupta. Entonces tiene que eso quitarse, tiene que erradicarse toda violencia contra las mujeres y toda desigualdad, pero también tiene que quitarse ese uso perverso, ¿no? Entonces yo creo que es la convicción lo que nos mantiene. Bueno, me toca. Bienvenidos a Huatulco. Mi nombre es Reyes Héctor Suárez, mi medio es Reyes Héctor Informa. Durante muchos años fui responsable periodista en esta zona, 25 años. Bueno, yo lo que quisiera es saber si podría existir una iniciativa en la Cámara de Diputados para apoyar a los periodistas. En este sentido, primero, alfabetizarlos. Segundo, cursos de ética. Y tercero, principios básicos de periodismo. ¿Por qué lo digo? Se habla de que la libertad de prensa, o la libertad de expresión, mejor dicho, es un derecho de todos los mexicanos, de todos los seres humanos. En este punto yo difiero. El médico tiene la obligación de curar. Ese es su objetivo, lograr la salud. El objetivo del maestro es enseñar, ese es su objetivo. El objetivo del periodista es buscar la verdad y ponerla a disposición de manera didáctica ante el público, ante la población.
Entonces, el periodista no puede tener libertad de expresión porque tiene un requisito imprescindible, que sea verdad o que se pueda verificar. No puede presentar una supuesta noticia cuando se trata de un editorial. Obviamente los medios utilizan todo eso para manipular. Entonces yo lo que observo en medios nacionales, en medios estatales y en medios locales, una profunda ignorancia y mala fe de muchos que se dicen periodistas y que actúan así de manera impune, extorsionando y cometiendo delitos, amparados en un supuesto derecho a la libertad de expresión. Por lo tanto, yo creo que en este caso debería existir, sí, una obligación legal para que quien pretenda actuar como periodista lo haga bajo condiciones mínimas de preparación. Aquí podemos verlo en todos lados. Por ejemplo, se dedican en la prensa local, además de la nacional y estatal, a difundir una serie de improperios y de mentiras acerca de López Obrador y de toda la Cuarta Transformación. Se muestran ahora súbditos de la corona española, personas que deberían estar comprometidas con su etnia, se burlan de las etnias. Personas que deberían estar comprometidos con su sector social, se burlan de estos pobres. Se burlan y critican a los programas sociales como el apoyo a los adultos mayores, y lo que hacen es desentenderse de sus padres y abuelos y los envían a cobrar las pensiones de adultos mayores. Pero eso sí, en sus medios atacan ferozmente a López Obrador con una sarta de mentiras que no solo perjudican el entendimiento y el progreso de este nuevo gobierno, sino a la propia salud, manejando mentiras tras mentiras sobre la vacunación, por ejemplo, y tenemos un alto número de personas que no se han vacunado aquí, a pesar de tantas campañas, porque les han dicho en los medios que hace daño, que es un pacto con el diablo, que lo traen los rusos, que son comunistas, que son chinas, que no sirven, y una serie de cosas y más infundos. Esa sería mi pregunta. ¿Habrá posibilidad de alguna propuesta en este sentido en la ley, en la Cámara de Diputados? Pues no, la libertad de expresión debe garantizarse, y yo, pudiendo coincidir con las críticas que realizas, o coincidiendo plenamente con ellas, no creo que su origen tenga que ver en la necesidad de un proceso de formación del periodismo, que eso se da, sino tiene que ver con un envilecimiento de los medios de comunicación, de los dueños de los medios de comunicación, que inclusive una periodista o un periodista que tenga compromiso, ética, profesionalismo, pues ve con frustración que su nota no sale, o que es troceada, o que es manipulado la cabeza de la misma, o que de plano es corrido de su espacio por defender la verdad. Yo creo que la prensa está cumpliendo un papel, no los trabajadores, sino la prensa como tal, muy canalla, como la que cumplió durante la época de Francisco I. Madero, pero que afortunadamente hay otras herramientas que están llegando a la gente y que le permite informarse. Yo creo que tenemos que avanzar en ese proceso de ejercicio de la libertad, del debate, de la comunicación, y de no desesperarnos con quienes están pensando diferente o creen que están pensando y están siendo víctimas o objetos de la manipulación que hay en torno a estos temas, ¿no? Pero no creo que sea un asunto de legislarlo, o sea, eso no es una paradoja. Ok, muy buenas tardes ya, casi. Soy un ciudadano de esta localidad. He sido invitado y he estado aquí con ustedes para proponerles algo, y los he escuchado respetuosamente, y me gustaría saber si hay un proyecto, el cual ese proyecto hable de vivienda, y quiero manifestar estas palabras: la tierra
es para quien la trabaja, lo dijo un gran ilustre mexicano que casualmente dio la vida por ello. En su proyecto que trae para este recorrido a Oaxaca, me gustaría que incluyeran ese pequeño fenómeno que se ha dado al menos aquí en Bahías de Huatulco y que es muy mencionado: tierras invadidas por gente que la necesita. Y bueno, estando en un centro turístico como este, sabemos que los terrenos tienen un gran costo, y preguntémonos si la gente que sirve a los grandes consorcios tendrán ese sueldo para pagar esas cantidades que se piden por esas tierras y poderlas habitar con su familia, crear un hogar digno a sus familias, a sus hijos, y por qué no tener el patrimonio para ellos. Si ustedes voltean hacia las mesas de desayuno, hay mucha gente que ha venido por este detalle también. En ningún momento me puse de acuerdo con ellos para poder tomar la palabra y pedirles de favor que incluyan en ese proyecto, por favor, este problema que tenemos, al menos aquí en Bahías de Huatulco, y sabemos que existe en toda la República Mexicana. El detalle de la vivienda digna, los terrenos, que debe haber por ahí un pequeño detalle donde se le brinde a la persona, al trabajador, ¿sí?, la oportunidad de adquirir sus terrenos. Si nos metemos a Infonavit, ya por favor, conocen ustedes todos esos temas de Infonavit. Creo yo que había que regular muchas cosas, tanto de Fobiste, Infonavit, pero a lo mejor se crea una dependencia diferente, si no a nivel nacional, al menos en Oaxaca, para que mucha gente sea beneficiada por eso que está luchando tanto y que tiene miedo que el día de mañana vayan a ser desalojados a punta de golpes y armas. Y lo hay aquí en Oaxaca y en Huatulco sobre todo. Entonces yo quisiera poner en vista ese detalle ahora que los tengo al frente y pedirles de favor que se lleve a la Cámara de Diputados, en donde se haga una institución, quizás ya no Infonavit, quizás no Fobiste, pero algo que sea para el pueblo, porque las tierras son para quien las trabajan y son del pueblo. Gracias. Pues también muy puntual, no es una pregunta de la prensa, esto lo comentaríamos en las reuniones, pero aquí aprovecho el comentario. Yo vine hace varios años y visité las colonias de trabajadoras y trabajadores humildes que viven en condiciones terribles y que efectivamente han tenido que invadir esos lugares y que no tienen servicios y que están con la presión permanente de ser desalojados. Una gran asignatura pendiente de esta revolución sin violencia es la vivienda. Yo creo que ese tema es fundamental, no es un detalle, es un tema fuerte efectivamente a nivel nacional. Nos acaba de tocar, por cierto, en la Cámara de Diputados al Partido del Trabajo la presidencia de la Comisión de Vivienda. Se comenta que nos va a llegar una iniciativa para justo retomar este tema. Y yo creo que ahí tenemos que avanzar mucho en eso, y yo he insistido que decimos que llegamos a los más pobres y los más pobres son los que viven en condición de calle. Hay gente que ni siquiera tiene un techo en un terreno invadido y en condiciones de fragilidad, sino hay gente que vive en condiciones de calle, y esos son los más pobres entre los pobres, y a ellos tampoco hemos llegado, no hay un programa social para darles la mano. Tenemos que trabajar en esa parte, pero yo insistiría que no tiene que ver solo con un marco legal. Efectivamente, el Infonavit y el ISSSTE están rebasados, cayeron en manos de la banca usurera, los créditos, y la gente está atrapada en esas pesadillas que tenemos que resolver, y tenemos también que generar condiciones para vivienda y para seguridad en sus propiedades de la gente a lo largo y ancho del país. Es un tema, pero yo estoy convencido, no me alargo más, que buena parte de ello tendrá que ver con la organización y la lucha de la gente, con el trabajo para empujar esta revolución y defender lo que legítimamente es un derecho a tener un techo de la gente.
Nosotros tenemos que lograr que todo el mundo tenga un techo, que coma 3 veces al día, que les den desayunar, de comer, de almorzar a los niños, niñas en las escuelas públicas del país, que estén abiertas las universidades, que la gente viva bien producto de su esfuerzo y que, como decía mi abuela, tenga libertad y justicia y lo que sobre para pulque, ¿no? Entonces, o para mezcal serían estas zonas, ¿no? Por ahí tenemos mucho que trabajar. Yo les agradecería mucho. Me espantó cuando dijo el compañero casi tarde, sí que cabrón, pues a qué horas en la escuela mañana, ¿no? Apenas van a ser las 10. Nos vamos a acercar ahí con los compañeros a desayunar, están invitados por supuesto, y les agradecemos mucho. No sé, vengan, ¿tuviera hacer algún comentario final? No, ya les agradecemos mucho. Si hay alguna otra pregunta, les pedimos que la hagamos ya, porque tenemos que estar a las 11:30 en mucho. Solamente en Oaxaca, el panorama que viene para Oaxaca, Benjamín, ya escuchamos el compromiso de sumarse o de adherir a todo ese equipo que estaría participando en contienda interna. ¿Haría usted lo mismo en Oaxaca con pues, los aspirantes? No, yo lo que he propuesto desde la dirección nacional, que tenemos reuniones con las direcciones nacionales de los otros partidos, pero también con compañeras o compañeros que son visibles, que debemos ir juntos. Yo propongo unir Oaxaca. Esa debe ser la idea. Y debe ser quien esté mejor posicionado. En eso no vamos a claudicar. Quien esté mejor posicionado, y afortunadamente llegó hace unos días Mario Delgado a Oaxaca a plantear que la selección, la definición de quien asuma la candidatura será a través de 3 encuestas. Si esto se da en esos términos, yo desde ahorita digo que debe apoyarse a quien esté mejor posicionado. Esa es mi respuesta, mi querido amigo. Solamente para los trabajadores que fueron despedidos, 2000 y tantos del sector salud, ¿qué posición tiene el Senado y la Cámara de Diputados? Ya el presidente de la República ha dado indicaciones y le ha pedido a Zoé Robledo y a otros miembros del gabinete tomar el tema, porque no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Les llamábamos héroes, heroínas en los tiempos más difíciles de la pandemia, y estamos obligados a que tengan el empleo. Ahora que alguien tomó una decisión, a mí me parece desafortunada, lo que tenemos que hacer es que se le garantice el empleo a todo ese personal de salud que ha estado en la más importante trinchera de la batalla contra el COVID-19. Pero siguen sin servicio. No, es lo que les decía, ya aquí vino el presidente, aquí se le preguntó y esa fue su respuesta. Pero hasta ahorita no hay servicio al pueblo. Okay, hay que esperar. Bueno, pues Muchísimas gracias, mis amigas, mis amigos, los invitamos a